Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por el vídeo de Facebook, de Mariviches, por mi canal de YouTube, el icono de Dios, creado para anunciar las virtudes. Perdón, de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirada. Dándole gracias a Dios primeramente por permitirme otro día más de vida y por ayudarme a hacer lo que hago para su gloria, que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a estar en Gálatas 3. Como quiero, si Dios quiere y me lo permite, exponer varios textos, un pasaje más o menos largo. No voy a hacer el resumen que siempre hago. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi video de Facebook, por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Amén. Bueno, vamos a comenzar el capítulo 3, vamos a estar del 1 al 14, pero vamos a ir leyendo. Primero vamos a leer del 1 al 5, lo discernimos con la ayuda del Padre y del Espíritu Santo, y luego entonces continuamos y así. Vamos a leer Gálatas 3 del 1 al 5 primero. Oh Gálatas intentados, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el consejo? Tan necio soy que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, y si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el consejo. Amén. Bueno, disculpen hermano, ustedes saben la lucha que yo tengo. Oren por mí, oren por mi vida espiritual, oren por mi salud. Y bueno, ayúdenme para que yo pueda seguir esta obra, para que yo pueda seguir glorificando el nombre del Señor. Amén. Vamos a comenzar. Primero, versículo 1. Estamos en Gálatas, capítulo 3, del 1 al 14. Vamos a darlo por... Oh Gálatas intentados, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ok. Pablo comienza diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Oh Gálatas, como si Pablo dijera, oh Gálatas, ¿quién os cautivó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién los ha persuadido para que no obedezcan a la verdad? Recordemos que en el contexto Pablo escribe esta carta porque los gálatas estaban siendo o estaban tratando de ser judaizados. Habían creyentes cristianos que estaban tratando de volverse a la fe de los judíos, de volverse a las obras de la ley. Amén. Entonces, bueno, Pablo le dice, oh Gálatas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, en otras palabras, Pablo pudo haber dicho, oh Gálatas estúpidos. Esa palabra es un poco fuerte, y sabemos que los hebreos no dicen grosería ni insultan, pero Pablo, si estuviera hoy y estuviera en un presente, en la actualidad, él pudo haber usado la palabra estúpido.
Él pudo haber usado la palabra necio. Oh, Gálatas necio, ¿quién os cautivó? ¿Quién os engañó? ¿Quién os empujó? Para no obedecer a la verdad. Amén. Entonces fíjense bien. Los Gálatas conocían la verdad del Evangelio. Los Gálatas fueron bien instruidos en la palabra de verdad. Los Gálatas fueron bien enseñados en los caminos del Señor. Los Gálatas fueron bien instruidos, bien enseñados en los caminos del Señor. O sea, ellos conocían la verdad. Pero por estar dando oído a unos hermanos que venían con otro evangelio, que venían queriendo volver a los cristianos a las obras de la ley, entonces ellos estaban siendo seducidos, engañados, movidos a otra cosa que no era la verdad. Pablo continúa diciendo: a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente de vosotros crucificado. Es decir, Pablo le está diciendo: si ya ustedes conocen el Evangelio, ya Cristo se le ha presentado a ustedes verazmente, fielmente. Cristo venido en carne, Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos hasta ese día. Ya ustedes conocen la verdad del Evangelio. Esa verdad ya ustedes la han recibido, la han creído. Pablo está diciendo: ahora yo no sé por qué ustedes están creyendo otros porque ustedes están creyendo cuentos y cuestiones de la ley. Yo no sé por qué ahora ustedes quieren volverse a esa antigua manera de vivir que los esclavizaba a la ley. O sea, yo no entiendo. Ustedes son necios, insensatos, estúpidos. Nos están engañando para no obedecer la verdad que ya ustedes bien conocen. Cristo fue crucificado, pero al tercer día resucitó de los muertos y ahora está a la diestra de Dios Padre, esperando que Él ponga a sus enemigos por detrás de sus pies. Y sabemos por fe que Él volverá por segunda vez, ya no para perdón de pecados, sino para establecer su reino entre los hombres, entre su pueblo. Amén. Ya ustedes conocen el Evangelio. A ustedes se les fue predicada la verdad. Ustedes la recibieron. Entonces, que ustedes ahora estén fascinados, engañados, cautivados, que ustedes los estén arrastrando nuevamente a las obras de la ley, a creer que ustedes tienen salvación en la ley de Moisés, a mí me sorprende. O sea, a mí me tiene malamente sorprendido, diría Pablo. Ahora Pablo le hace una pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el con fe? Pablo le hace la pregunta: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por fe o por las obras de la ley? Okay. Pregunta: pregunta que le podemos hacer al texto: ¿cuál espíritu? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Por el con fe. La pregunta que le podemos hacer al texto aquí es: ¿cuál espíritu? ¿De qué espíritu está hablando Pablo? Obviamente del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, del Espíritu que nos ha sellado, del Espíritu que nos ha adoptado, del Espíritu de gracia que ha venido a nosotros, del Espíritu de la promesa.
del Espíritu que es nuestro Consolador, el Paracleto Divino que Dios ha enviado en nuestras vidas. Eso es del Espíritu Santo es que está hablando Pablo. Y Pablo dice, les rogarle, contésteme algo, muchachos. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Acaso ustedes se esforzaron, trabajaron, se cansaron o no sé, hicieron muchas obras para que el Señor les enviara el Espíritu Santo? ¿Será que ustedes tienen el Espíritu Santo como una recompensa por algo que ustedes han hecho? Eso fue lo que pasó. Es decir, ustedes obraron y siguieron obrando, entonces el Señor decidió enviar el Espíritu. Eso fue lo que pasó. O lo recibieron por oír con fe. ¿Por oír con fe qué, hermano? ¿Qué oyeron con fe? El Evangelio. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Pablo le hace la pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por esfuerzo? ¿Porque ustedes trabajaron, cumplieron los mandamientos, fueron a todas las fiestas judías, dieron el diezmo y todo eso? Ustedes se esforzaron mucho y cumplieron toda la ley, por eso Dios dijo: no, tengo que enviar a mi Espíritu Santo a ellos, porque ellos son tan buenos que Diosito, que cómo no les voy a enviar el Espíritu Santo si son más buenos que el pan, yo les tengo que enviar él. Así pasó. Pregunta: ¿eso fue lo que pasó con ustedes? ¿O acaso ustedes recibieron el Espíritu por creer el Evangelio de Cristo? Por supuesto, el Espíritu Santo se recibe por creer. Porque si el Espíritu Santo se recibieran por el cumplimiento de las obras de la ley, diríamos que los fariseos tendrían que tener el Espíritu Santo. O podríamos decir que una persona que sea moralmente buena, es decir, que no cometa muchos pecados, por ejemplo, tendría que tener el Espíritu Santo. Entonces eso dejaría a muchas personas teniendo el Espíritu Santo sin creer en Cristo. Y eso no puede ser, eso es una mentira. Nadie recibe el Espíritu Santo por su esfuerzo propio, por su integridad, por su moral, por su cumplimiento a la ley de Moisés. Nadie recibe el Espíritu por eso. ¿Ven? Así como yo no decidí nacer en este mundo, yo no quise nacer, pero a Dios le plació que yo naciera. Asimismo, es Dios al que le place que yo crea el Evangelio para Él darme de su Espíritu. O sea, así como yo no decidí nacer en este mundo terrenal, también yo no decidí nacer espiritualmente hablando. Todo fue obra de Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y el primer nacimiento fue obra de Dios igual para cumplir su propósito en mí. Entonces, estamos claros que el Espíritu Santo, que la salvación, que todo lo que el Espíritu Santo conlleva en nuestra vida y todo lo que por medio del Espíritu Santo recibimos, y el mismo Espíritu, todos lo recibimos por fe, amén. No por obrar con justicia, no por guardar los mandamientos de Moisés, no por hablar hebreo, no por circuncidarse, por circuncidarse, sino por la fe, amén. Dice Pablo, sigue diciendo, fíjense que Pablo ahora utiliza la palabra necio.
Que yo les dije que la pude haber utilizado en el principio. Pero aquí sí lo utilizó. Versículo 3. Tan necio soy que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Pablo ahora se utiliza la palabra necio y le dice, tan necio soy, o sea, tan insensato soy, tan estúpido soy, tan tonto soy, que habiendo comenzado lo espiritual, que ya siendo espirituales, ya conociendo a Cristo, ya teniendo la fe verdadera, ya teniendo la verdadera salvación, ahora se quieren regresar a vivir según la carne, o sea, a vivir conforme a la ley. Eso es una necedad, dice Pablo, eso es una real estupidez, eso es eso es perder el tiempo, verdaderamente hablando. ¿Por qué? Porque si ya estamos en lo mejor, si ya estamos en lo que Dios quiere, si ya recibimos a Cristo y a su Santo Espíritu por fe, y ya tenemos salvación por gracia en Cristo, ¿para qué nos vamos a volver a esclavizar a las obras de la ley que no tienen poder en sí mismas para salvar a nadie, ni hacerlo santo, ni justo? Entonces, ven la necedad, ven la estupidez a la que Pablo hace referencia. Es estúpido que yo, conociendo a Cristo, creyendo en el Evangelio y sabiendo que la salvación es por fe, porque ustedes han recibido el verdadero Evangelio, ustedes han recibido la verdad verdadera, por así decirlo. Ahora es muy tonto que ustedes se vuelvan a esclavizar a las obras de la ley, a circuncidarse el prepucio, a guardar las fiestas, a guardar los días. Es realmente muy tonto lo que ustedes Gálatas están haciendo. Porque si ustedes conocen a Cristo, porque si ustedes han conocido la verdad, porque si ustedes han conocido que la salvación es por gracia y que el Espíritu Santo lo han recibido por el creer con fe en el Evangelio de Cristo, entonces ¿cómo es que ahora ustedes se quieren volver a como era antes? ¿Cómo es que ahora ustedes quieren volver a poner sus esfuerzos, su esperanza, su salvación en las obras de la ley que ustedes ni nadie pueden cumplir? Entonces Pablo dice, eso que ustedes están haciendo es una completa estupidez, una completa necedad, una completa tontería. Amén. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Claro, si es así, si ustedes piensan verdaderamente cometer o terminar de cometer esa tontería y se quieren volver a las obras de la ley, entonces todo lo que ustedes han padecido en Cristo por fe en vano. ¿Acaso ha sido en vano todo el sacrificio, todo el sufrimiento, toda lo que ustedes han tenido que soportar por causa de Cristo? ¿Acaso eso es en vano? Le hace una pregunta a Pablo, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas de vosotros,
¿O hace por las obras de la ley o por el con fe? Vuelve a repetir la misma pregunta. Aquel que suministra el Espíritu. ¿Quién suministra el Espíritu? Cristo. Y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el con fe? O sea, ustedes han experimentado milagros, ustedes han experimentado poder de Dios, ustedes han experimentado al Espíritu Santo en medio de ustedes. Eso todo lo que ustedes han experimentado, lo han experimentado porque ustedes han sido buenos, porque ustedes han guardado la ley, porque ustedes han guardado los mandamientos, porque ustedes han diezmado, porque ustedes han ayunado, porque ustedes han guardado el sábado, porque ustedes han sido buenos con su propia fuerza y por sus propios méritos. Es que ustedes han experimentado el poder y los milagros de Dios. Es que ustedes han experimentado el mover del Espíritu Santo en ustedes. Yo agregaría esto. Yo no lo creo. Yo hubiera terminado como Pablo. Yo no lo creo. Y Pablo sigue diciendo, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, Dios se mueve con poder entre ustedes, Dios hace milagros, Dios hace señales, Dios guía a su iglesia. Ustedes han visto la mano de Dios obrar. ¿Y acaso Dios ha obrado entre ustedes de tal manera porque ustedes se han circuncidado? ¿O acaso Dios ha obrado de tal manera con ustedes porque ustedes guardan el sábado? ¿O acaso Dios ha obrado de tal manera en ustedes porque ustedes han guardado todos los mandamientos? Y no han pecado y son impecables como mi Señor, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿O acaso Dios ha hecho milagros y señales por dentro en medio de ustedes? Ah, claro, es porque ustedes han guardado todas las fiestas y han celebrado todas las fiestas del Señor sin faltar aún ni a una sola. ¿O acaso todo esto que Dios ha hecho, lo ha hecho por fe? ¿Por la fe en Cristo Jesús? Claro que sí, es por la fe en Cristo Jesús. Miren, lo único que nosotros merecemos de Dios, escuchen bien esto, es un poco fuerte, pero es así. Lo único que nosotros merecemos de Dios, que no nos habíamos ganado a pulso, es decir, con todo nuestro esfuerzo, es que Dios nos manda al infierno. Escuchen bien, lo único que el ser humano merece que Dios le dé por su propio esfuerzo y virtud es que Dios nos mande al infierno, así como lo oye. Si es por merecimiento, lo único que merece todo ser humano, obviamente sacando de esa ecuación a Cristo, que Él sí merece el cielo por sus obras. Pero aparte de Cristo, todo lo que merecemos por nuestras obras es el infierno que nunca se apaga. Todo lo bueno que recibimos de Dios, todo lo bueno que recibimos de Dios Padre es a través de su Hijo amado, y todo es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Si ustedes me preguntan, ¿qué me merezco yo de parte de Dios? O sea, ¿qué me merezco yo? Bueno, que Dios me arroje al lago de fuego de azufre. Eso es lo que me merezco yo por mis obras. Ahora, ¿por qué yo soy salvo? ¿Por qué la iglesia de Cristo es salva? Por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Todo lo bueno que recibimos de Dios, el cual en la fuente todo bien lo recibimos por medio de Jesucristo.
No porque yo o tú lo hayamos ganado a pulso, el burro por delante, quiero decir tú y yo. Disculpen que ahí habla mal, siempre se dice la otra persona antes que yo, pero bueno, antes que uno mismo, pero bueno. Ustedes entienden, estamos en vivo y en directo. Entonces, eso es lo que yo le puedo decir. Si ustedes me preguntan qué te merece tú, Giovanni, que Dios te dé, de merecer el infierno por mis pecados. ¿Ok? Ahora, todo lo que yo tengo de Dios, lo tengo por la fe que hay en Cristo Jesús y por su pura gracia y misericordia que ha tenido para conmigo. Al igual que todo lo que tú tienes de Dios, es de la misma manera. Amén. Entonces, Pablo deja claro que es por la fe que habemos recibido todas las bendiciones de Dios y es por la fe que Dios se ha movido en medio de nosotros con poder y gloria. Amén. No por las obras de la ley. Y este era el problema de los Gálatas, que se querían volver, querían poner su esperanza en su futuro, su vida eterna, la querían depender de las obras de la ley para ganarse el favor de Dios. Querían volver a cuando eran carnales que confiaban ciegamente en que por medio de las obras de la ley ellos iban a dar a Dios. Cuando Pablo ya ha estipulado en esta carta, y se lo digo al mismo Pedro, que Pedro sabía, pero al igual que él sabía que ningún hombre iba a ser justificado por la ley. Entonces, ahí vemos el peligro de la falsa doctrina. En este caso, el peligro de la secta de los judaizantes. O como ahora creo que se conocen también los chemaínes. Estos hombres quieren que los cristianos, quieren que los que creen en Cristo vuelvan a poner su esperanza, su confianza, su salvación en la ley de Moisés, en contemplar la ley de Moisés en vez de contemplar a Cristo. Y llegar al punto aberrante de hacer que las personas se circunciden en el caso de los hombres. Eso para mí, yo creo que lo comenté antes, creo, es el punto de no retorno. Cuando una persona, siendo cristiana, se deja embaucar por estos aparentes cristianos y llega al punto de circuncidarse, para mí, y puede ser mi opinión personal en esto, para mí ya es difícil que se vuelva a Cristo, porque la palabra dice que se ha desligado de Cristo, que ha repudiado a Cristo. O sea, para ese que se circuncida, Cristo no vale nada, Cristo no hizo nada, Cristo es cero a la izquierda. Entonces, cuidado, porque es una secta muy peligrosa que en estos momentos está atacando muy fuerte a las iglesias, a la iglesia de Dios. Amén. Y fíjense que no es nuevo, eso es algo que ya la iglesia primitiva venía lidiando con esta herejía, con estos grupos sectarios, que lo que quieren es gloriarse en la carne de los hombres, que lo que quieren es gloriarse ellos de que un hombre se circuncide, para decir, porque yo les prediqué y les enseñé la verdadera verdad, valga la redundancia. Entonces, por mí es quererse circuncidar. Bueno. Vamos ahora del 6 al 9.
Vamos a leer ese 9, hermano. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabéis, por tanto, que los que no son de fe, que los que son de fe son hijos de Abraham. Y la escritura viendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: bendita serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense bien. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora Pablo agarra, se va para el Antiguo Testamento para hacerle ver a los gálatas insensatos que la justicia que viene de Dios es por la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Bueno, que sus descendientes iban a ser como estrellas en el cielo. Abraham le creyó a Dios, a pesar de que ya estaba muy viejo, ya tenía 100 años. Dice la escritura que Abraham no dudó que Dios le iba a dar un hijo. Y esa fe de Abraham le fue contada por justicia. O sea, Pablo lo que quiere es que los gálatas vean, entiendan y tengan claro es que las bendiciones de Dios, ningún hombre ha recibido las bendiciones de Dios por mérito propio, por esfuerzo propio, por su bondad, por su sabiduría, por sus numerosas cualidades o virtudes. Ningún hombre de Dios ha recibido nada de parte de Dios que el hombre se hubiese ganado, como yo se lo comenté. Y esto no solamente lo vemos en el Nuevo Testamento. Pablo hace alusión al Viejo Testamento, haciéndole ver por medio de la vida del patriarca Abraham, que Abraham también recibió las bendiciones que Abraham recibió también fueron por medio de la fe, no por obras que él hubiera hecho, porque cuando Dios llama a Abraham y Dios le promete todo lo que le promete, Abraham, ¿quién era? Abraham era un paganito más de Ur de los Caldeos. Entonces, ¿qué merecía Abraham? El infierno por su pecado. ¿Y qué le dio Dios? Salvación. ¿Por qué? Porque Abraham se lo merecía. Porque Abraham fue mejor que los demás paganitos. No. Porque Abraham obró muy bien y Dios lo bendijo. No. Si vamos a la historia, Abraham pecó al estar con la sierva de su mujer. Abraham pecó queriendo darle una ayudita a Dios y teniendo un hijo con la esclava. Así que obviamente Pablo le quiere hacer ver a los gálatas que hasta en el Antiguo Testamento las bendiciones de Dios, en este caso Abraham menciona la justicia, el ser justificado, el ser salvo de la ira de Dios, hasta en el Antiguo Testamento era por medio de la fe. Era por medio de la fe. No era porque Abraham obraba. Abraham obró, sí. ¿Qué hizo cuando Abraham obró por su propia cuenta? ¿Qué hizo? Metió la pata con Agar. Entonces, aquí Pablo está dejando ver, le está haciendo ver a los gálatas
Y esto no, es como si Pablo dijera, esto no es de sorprenderte lo que yo le estoy diciendo. Porque en el Antiguo Testamento podemos ver el mismo patrón, podemos ver el mismo modo de obrar de Dios. Abraham bendijo a Dios, lo justificó, lo declaró justo delante de él. ¿Qué significa declarado justo? Que ya es salvo, que ya está en paz para con Dios, que ya no tiene ninguna deuda, ni tiene ni está en guerra para con Dios, ya es salvo. Abraham alcanzó el estatus de salvo por la fe, al igual que ustedes han alcanzado todo lo espiritual, los dones espirituales y todo lo que Dios ha hecho en ustedes, en medio de ustedes, lo han alcanzado por la fe. Entonces es el mismo patrón, es el mismo Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no varía. Si Dios salvó a la gente del Antiguo Testamento por la fe, Él lo iba a seguir haciendo por la fe. Que Dios es inmutable. Amén. Versículo 7. Sabe por tanto que no lo son, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Claro, los que son de la fe son los hijos de Abraham. Los que son de la fe en Cristo Jesús son los hijos de Abraham. Y ya vamos a ver por qué digo yo que los que son de la fe que en Cristo Jesús. Ya vamos a ver eso. O sea que los hijos de Abraham no son los religiosos, no son los que se cortan el prepucio, no son los que guardan el sábado, no son los que diezman, no son los que ayunan, no son los que dependen de todo eso para agradar a Dios. No. Los hijos de Abraham son los de la fe de Abraham. Los hijos de Abraham son los que creen en Dios y en sus promesas, como las creyó Abraham. Esos son los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham no son los que se visten bonitos y se creen mejores que los demás y no quieren tocar el piso y se esfuerzan mucho por ser moralmente muy correctos y tienen muchos títulos y cuestiones y se ven muy espirituales. Esos no son los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham son aquellos que tienen la fe de Abraham. ¿Y cómo era la fe de Abraham? Una fe viva. Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Nosotros sabemos que vive en Cristo, aquel que Dios envió, aquel que vino del Padre. Y esa fe no es contada por justicia. Por eso nosotros somos hijos de Abraham. Ya vamos a ver, hermano. Sigamos. Y la Escritura, previniendo que Dios había justificado por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Fíjese bien, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Le dice Dios a Abraham. ¿Cuál es esa simiente? Perdón. En la cual serían benditas todas las naciones. Bueno, la simiente de la bendición es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Como nosotros tenemos fe en Cristo, somos hijos de Abraham por la fe. Abraham es nuestro padre, por eso que Abraham es llamado padre de la fe. Y esto ocurre ¿por qué? Porque Dios le hizo la promesa a Abraham y Dios justificó a Abraham. Si no me equivoco y la matemática no me falla, 400 años antes de la ley, Dios le había dado esta promesa a Abraham y Dios había justificado a Abraham y Dios le había prometido a Abraham que por su simiente iba a ser bendita toda la familia de la tierra. O sea, Dios había prometido a Abraham que así como él fue justificado por la fe, el que tuviera fe en la simiente de él
que era cuál era Jesucristo el justo, también iba a alcanzar la misma bendición de Abraham. Y iba a ser contado como hijo de Abraham por la fe. Por eso mi Señor Jesús, cuando habla con los fariseos, le dice en su cara: ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y qué obras hizo Abraham? Creyó en mi Señor Jesucristo, creyó en Dios. Amén. Por eso Él le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, pero ustedes procuran matarme, porque ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Ven la diferencia? El que es un hijo de Abraham actúa para con Dios y para con su Cristo, como Abraham actuó para con Dios, para con su Cristo. Le cree, le obedece, y esa fe le es contada por justicia. Amén. Amén. Si tú eres un hijo de Abraham, eres un hijo de Abraham no porque estás circuncidado en el prepucio, no porque naciste en Israel, no porque naciste en la tribu de Judá. No, si tú eres hijo de Abraham, tienes que tener las obras de un hijo de Abraham. ¿Y cuál es la obra de un hijo de Abraham? Que él, en el que Abraham creyó. Amar a que Abraham amó y confiar en el que Abraham confió. Amén. Y esto lo hizo Dios para que los gentiles también fueran salvos por la fe. Amén. Sigamos. Versículo 10. Vamos a leer del 10 al 14. Ya para terminar. Porque todo lo que depende de la obra de la ley está bajo maldición. Pues el Cristo está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley, para hacerla. Y que por la ley ninguno será justificado con Dios. Es evidente, porque justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera esta cosa vivirá por ella. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Hecho por vosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Amén. Bueno, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. A ver, ¿cómo es esto? Si la ley, ¿será que Pablo se contradice? ¿Por qué digo esto? Porque alguien podía razonar, perdón. Si la ley es buena y santa, y el mandamiento de Dios es justo y santo y bueno, como Dios es, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que la ley lleve al hombre a caer en una maldición? ¿O por qué Pablo se expresa así? ¿Por qué Pablo dice que todo el que confía en la ley para salvación, para justificación, acaba ciertísimamente cayendo bajo maldición? ¿Por qué Pablo se expresa así? Vamos a ver por qué Pablo lo dice. Pablo lo dice por esto: pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Es que el mismo Dios ha dicho que el que no cumpla toda la ley, todita la ley. Cuando digo todita la ley, no me refiero
a los 10 mandamientos, sino me refiero también a los 613 preceptos que están en la ley. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El primer mandamiento, nadie en la vida lo cumple. Nadie, obviamente sacando de ese grupo de nadie a mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo es clase aparte. ¿Ok? Nadie, son todas las humanas, excepto mi Señor Jesucristo. Él es clase aparte. ¿Ok? Nadie puede cumplir ni siquiera los 10 mandamientos. ¿Por qué le digo esto? Bueno, vamos el primer mandamiento. Amarás al Señor, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Amén. Ese mandamiento no lo cumple nadie. ¿Por qué? Porque si amáramos a Dios como Dios demanda ser amado, y como Dios merece ser amado, no pecáramos contra Él en ningún momento de nuestra vida. ¿Entiendes cuál es el punto? ¿Por qué? Porque si tú amas a alguien con esa intensidad que Dios te manda, tú no pecas contra ese alguien, tú no lo ofendes, tú no lo haces sentir mal. Cada vez que tú pecas, aunque seas cristiano, y estás violando el primer mandamiento, no estás amando a Dios por sobre todas las cosas. Por ejemplo, cuando tienes que ir a la iglesia, un ejemplo, es domingo. No, pero me invitaron unos hermanitos parciales. Entonces la película comienza, qué sé yo, a las 10 de la mañana. Esta no importa, yo voy para la iglesia. El otro domingo voy para la iglesia, este domingo voy a reunir con los hermanitos. Bueno, ahí tú estás demostrando que tú no amas a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Por ejemplo, cuando llega un familiar de viaje a tu casa, tú dices, no, yo no voy para la iglesia porque llegó el familiar de viaje y el familiar está en la casa. De ahí tú estás demostrando que amas más a tu familia terrenal que a Dios. Cuando tú dices, no, que no voy a ir para la iglesia porque tengo mucha tarea y no voy a asistir porque no me alcanza el tiempo, cuando tú dices eso, estás demostrando que amas más el estudio que a Dios. Entonces ya en ese mandamiento, todos, absolutamente todos fallamos. Todos somos expertos en poner excusas para no ir a la iglesia. Entonces ya ahí, el primer mandamiento es, y Pablo dice que cuando incumplimos, Dios dice que es maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas que están escritas en la ley para hacerlo. Entonces ya ahí, faltando al primer mandamiento que todos faltamos, incluyéndome, ya por la ley ya ahí estamos bajo maldición todos, sin excepción de personas. Bueno, como le digo ahorita, exceptuando a mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces ya ahí, si dependiera de nuestro cumplimiento a la ley, por lo que está escrito y por lo que Dios declaró, entonces todos estaríamos bajo maldición. Exceptuando a mi Señor Jesucristo, que cumplió la ley de principio a fin perfectamente, como Dios merece que la cumpla. Amén. Y como Dios lo demanda. Amén. Dice el versículo 11, y por la ley ninguno se justificará para con Dios.
por la ley ninguno se justificará para con Dios. O sea, no hay posibilidad, no hay esperanza, no hay una mínima oportunidad de que el hombre se justifique para con Dios por medio de la ley. O sea, no hay posibilidad de que el hombre se salve a sí mismo. Por eso mi Señor le dije, y por eso mi Señor le dice a los apóstoles, cuando está hablando sobre el joven rico, para el hombre es imposible esto. Es imposible esto, salvarse. Porque mi Señor Jesús le estaba diciendo que muy difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y Pedro, los apóstoles le dicen, Señor, y si esto es así, ¿quién se va a salvar? Y le digo, bueno, para el hombre esto es imposible, más para Dios esto es posible. O sea, la salvación mía. Le voy a decir esto que va a ser un poco fuerte tal vez. También, si la salvación dependiera de nosotros, nadie se salvaría. Todos fuéramos leña, como leña para prender el fuego del infierno. Si la salvación dependiera de las virtudes de cada uno, de los talentos de cada uno, de la moralidad de cada uno, déjenme decirles que el infierno no hubiera lugar para que cayera una más en el infierno, porque todos y cada uno estaríamos seguros en el infierno. Porque por la ley nadie va a hacerse justo delante de Dios. Nadie se puede justificar para con Dios. Por eso es que a veces uno dice, ay no, pero es que sí. Obviamente, la gente se equivoca porque la gente piensa en su ignorancia, ¿verdad? Digámoslo así, que hay hombres buenos y hombres malos. No. La Biblia dice que hay hombres malos y hombres más malos. Hombres buenos no hay. Bueno es malo, bueno es más malo. Pero buenos no hay. El único bueno aquí es Dios. Amén. Y esto que dice Pablo, que el hombre no va a alcanzar justificación por las obras de la ley, eso deja en evidencia eso. Dice Pablo, sigue diciendo, es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento ya eso era un hecho. Ya eso era algo que ya Dios había establecido así. Abraham que yo le preguntaba por justicia. Habacuc también repite la palabra de Pablo. O a lo mejor Pablo es el que hace referencia a la palabra de Habacuc, mejor dicho. El justo por la fe vivirá. ¿Amén? No hay otra forma de agradar a Dios, no hay otra forma de estar en comunión con Él, no hay otra forma de complacerlo a Él, no hay otra forma de que nosotros haremos o recibamos pero mejor las bendiciones de Dios, sino por la fe. Porque ya vimos que por las obras de la ley ninguna carne será justificada y que si dependiéramos de las obras de la ley, ciertamente estaríamos todos bajo maldición. Ahora, no es que la ley sea maldita ni nada por el estilo. La ley es buena, mandamiento de Dios es santo y justo, pero a causa de nuestra incapacidad para cumplir la ley, esa ley nos ata a maldición. ¿Amén? Nos pone bajo maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjense bien, Pablo lo dice. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Porque cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él. Y cuando
la persona muere, queda libertada de la ley. Ya como Nirvana murió en Cristo, en la cruz, Nirvana soy yo, un ejemplo. Como Nirvana murió en Cristo, en la cruz, ya Nirvana está libertado de la ley. Ya la ley no tiene poder sobre mí, porque Cristo murió en mi lugar sustitutivamente y Él me ha librado de esa maldición de la ley. Amén. Y obviamente no solamente a mí, sino a todos los que creemos en Cristo. Me puso a mí como un ejemplo. Pero todos los que hemos creído en Cristo, morimos en el momento que Cristo murió. Y fuimos libertados de la ley. Porque cuando uno muere, la ley no tiene poder sobre uno. Ya uno se liberta de esa ley. Porque ya la ley cobró en Cristo, ya la ley nos dio lo que nosotros merecíamos. Pero en Cristo. Entonces ya nosotros somos libres de esa maldición de la ley. Entonces, fíjense bien lo que Cristo hizo por nosotros. La única forma de que nosotros libertarnos de la maldición de la ley era muriendo. No podíamos hacer otra cosa. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, la sentencia que demanda la ley y que demanda Dios por medio de su ley es la muerte. Y la única forma que el transgresor quede libre de esa ley es muriendo. Cuando el pecador muere, él queda liberto de la ley. Como nosotros, los hijos de Dios, morimos todos en Cristo. Cristo murió vicariamente, sustitutivamente en nuestro lugar en la cruz de Calvario. Entonces ya nosotros no estamos bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo pagó nuestra sentencia. Cristo sufrió nuestro castigo en la cruz. Y ya al morir Cristo en comunión juntamente con nosotros, todos morimos en Cristo y por ende somos librados de la maldición de la ley. Amén. Hecho por nosotros, fíjense bien, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fuerte, miren, porque escrito está, maldito todo aquel que muere colgado de un madero. Por eso que yo digo que los planes de Dios son asombrosos, porque Dios nos libertó de la maldición de la ley por medio de Cristo, haciendo a Cristo maldición. O sea, Dios nos libró de la maldición por medio de Cristo, pero el que nos libró, que fue Cristo, fue hecho maldición. Entonces eso nomás se le puede ocurrir a una mente infinitamente sabia que tiene todo bajo control. Cada mínimo detalle, cada mínima situación, Dios la tiene bajo control. Y todo pasa debajo del cielo para que se cumplan los propósitos de Dios. Cristo nos libertó de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, maldito todo aquel que muere colgado, O sea, Cristo en la cruz se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque Él cargó todos nuestros pecados en Él. Ahí fue cuando Cristo se hizo maldición. Y obviamente cuando fue levantado, ya Cristo fue hecho maldición en ese momento. Y en ese momento que fue hecho objeto de maldición, Dios cargó en Él todos nuestros pecados.
El que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. En ese momento que Cristo fue hecho maldición, entonces Dios vino y le imputó nuestros pecados y a nosotros nos imputó su justicia perfectamente. Y por eso que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, por medio de Cristo, somos salvos. Amén. Bueno, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por la sabiduría infinita que tiene nuestro Señor. Y gloria a Dios por ese plan tan perfecto que ejecutó en Cristo Jesús para hacernos salvos del infierno que merecen nuestros pecados. Amén. Sigamos, hermanos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús, con el objetivo de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. El fin era que la bendición de Abraham, que Dios le prometió en Génesis, alcanzara también a los gentiles. Y como Abraham alcanzó la bendición por fe en Dios, asimismo los hijos de Abraham alcanzamos la bendición por fe en aquel que Dios envió. Por fe en la simiente prometida de Abraham. Y por esa fe es que recibimos las promesas. Por esa fe, nosotros los gentiles, por esa fe, los necios de Gálatas habían recibido las promesas. Por esa fe, por la fe en Cristo Jesús, ellos habían recibido el Espíritu prometido. Por la fe en Cristo Jesús, ellos eran hijos de Abraham. No por las obras de la ley. Ningún gentil, ni judío, va a ser justificado por las obras de la ley, como ya vimos. Entonces, ¿para qué Dios hizo esto? Para que los gentiles alcanzaran las bendiciones de Abraham y recibiéramos por fe la promesa del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dios hace perfectas todas las cosas. Dios en Abraham también pensó en nosotros. El plan de Dios era donde decir, estaba completo, estaba pleno. No fue que Él fuera haciendo el plan por parte, no. Obviamente, en los tiempos, si nos ponemos ahora en los tiempos, el plan se fue dando poco a poco, pero en la cabeza de Dios, Dios tenía todo el plan concebido. Y era bendecir a los gentiles también por medio de Abraham, para que ellos adquirieran recibiéramos el Espíritu Santo por medio de Abraham, por medio de la fe que tenía Abraham. Pero nosotros la tenemos no en Abraham, sino en Cristo. Amén. Pero es la fe lo que justifica al creyente, es la fe lo que lo hace hijo de Dios, es la fe lo que lo hace heredero y coheredero juntamente, heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Si es que padecemos con Él, tenemos glorificado juntamente con Él. Entonces es la fe, hermano, lo que nos da nuevamente, lo repito, todas las bendiciones que recibimos de Dios es por la fe, hermano. Por eso Cristo soportó todo eso, por eso Cristo se hizo objeto de maldición, para que los gentiles alcanzáramos la bendición de Abraham, alcanzarse, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermano, el Espíritu Santo no es opcional. El Espíritu Santo no es si yo quiero o pues que no lo venga, o el que no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de Cristo.
Así que recibir el Espíritu Santo es garantía de que nosotros somos hijos de Dios. Por ende es tan importante que Cristo se sacrificara por nosotros para que la promesa que Dios le hizo a Abraham, nosotros también la alcanzásemos por medio de la fe y como consecuencia recibiéramos el Espíritu motivo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, hermanos, espero que esta enseñanza les sea de mucha bendición. Para que Cristo es una bendición de Abraham. Amén. Entonces Pablo, en pocas palabras, Pablo les está diciendo a los Gálatas que son unos necios, que están volviendo atrás, que están retrocediendo, que están buscando la justificación, la salvación, la vida eterna en la ley, que lo va a llevar es a la maldición porque no pueden cumplirla. Y están desechando la gracia de Dios, están desechando las promesas de Dios, están desechando al Espíritu que Dios envía por quererse volver a las obras de la ley. Eso es lo que pasa cuando uno deposita su fe en las obras de la ley para salvación. Uno rechaza la gracia de Cristo, uno hace vana la obra de Cristo en la cruz del Calvario, uno no puede alcanzar justificación. Amén. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en esta porción de la palabra. Creo que es más que claro. Espero haber sido claro y que el Señor los bendiga mucho. El Señor, Yahvé de los ejércitos, los bendiga y los guarde. El Señor, el Dios de Israel, alce su rostro sobre ustedes. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, levante su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a despedir.